Esta semana habíamos comenzado a hablar acerca de los sistemas estructurales, entendiendo estos como una salida, digamos, frente a una necesidad, una opción frente a una necesidad. ¿Ya? Habíamos comentado un poco lo que habíamos hablado antes, que teníamos múltiples necesidades, múltiples requerimientos a nivel de proyecto arquitectónico, y pues podíamos plantear una solución a nivel de estructuras, considerando pues un sistema estructural en particular. ¿A qué nos referimos con sistema estructural? A la utilización de determinados componentes, pues por ejemplo, si utilizamos algún muro estructural, alguna columna, una columna de 1 metro por 1 metro, una columna de 50 centímetros de dimensión, una viga de otra dimensión, un muro de albañilería, un perfil de acero, etcétera. Podemos plantear múltiples soluciones, múltiples alternativas. Habíamos hablado inclusive de posibilidad de utilizar algún tipo de preesfuerzo, pues, ¿no? Dentro de esto, ¿ya? Habíamos mencionado algunos tipos de carga que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, las cargas verticales, las necesidades de diseñar para que se consideren esas cargas, las cargas cíclicas, por ejemplo, viento, se involucraban también dentro de nuestro proceso de diseño y decíamos, pues, que estas van a interferir, en realidad, no interferir, pero van a ser determinantes con la elección que nosotros tengamos para la solución estructural en buena cuenta, ¿no? Hemos dicho pues que este proceso de elección de una solución pues involucra digamos, una situación, ¿qué diremos?, de conversación entre el especialista en arquitectura y el especialista en estructuras, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente el cliente desea pues algún proyecto arquitectónico muy ambicioso, pero que también tiene que tener dentro de la solución ofrecer seguridad, pues, ¿no? Tiene que ser seguro. Es decir, que garanticemos que la estructura pues no colapse, no dañe a nadie, ¿no? Y que permanezca en sí, digamos, erguida tras determinados eventos, ¿no? Por ejemplo, vientos muy fuertes, temperaturas altas, gradientes de temperatura, o tal vez estoy considerando un evento sísmico, ¿no? Si considero un evento sísmico, hemos dicho que yo busco que la estructura permanezca en pie, en buena cuenta, ¿ya? Habíamos hablado de que hay otro tipo de cargas, por ejemplo, cargas que generan, pues, en el material, generan desgaste progresivo, ¿ya? Debido a la aplicación sucesiva de la carga. Por ejemplo, cargas cíclicas, que habíamos mencionado, por ejemplo, el viento, decíamos de que va a someter, pues, a la estructura a oscilaciones constantes, que no van a ser visibles, obviamente, pero van a someter a la estructura a presiones, succiones, etcétera, en todo su tiempo de vida, en esta cobertura que estamos acá apreciando, ¿no? Entonces tenemos que nosotros considerar ello a efectos de dimensionar correctamente las componentes, los componentes de anclaje sobre todo, porque muchas de ellas suelen fallar, pues, cuando tenemos esos ciclos de carga, descarga, carga y descarga. ¿Listo? Eso de ahí se identifica a partir de determinados ensayos. Ya no es nuestro ensayo ese que hemos visto de carga lenta, ¿no? Que habíamos establecido, oye, cómo se va a comportar el acero cuando está sujeto a una carga, digamos, aplicada de forma lenta. Aplicada de forma lenta, el acero se va a comportar de esta forma. Cuando nosotros tenemos cargas cíclicas, tenemos que someter, pues, a un rango de cargas, ya un determinado porcentaje. Es decir, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, pero no llegando a estos valores altos, sino un porcentaje nada más. ¿Listo? Y eso de ahí, progresivamente, con un número grande de repeticiones, genera daño progresivo, ¿ya? Y puede llegar en algún momento al colapso. ¿Listo? Eso también tienen que tenerlo en cuenta ustedes, ¿ya? Porque en los proyectos que ustedes conciban, pues esas componentes tendrán que ser relativamente robustas. Por ejemplo, si hablamos de esta cobertura, ¿no? Si hablamos, en algún momento tal vez están involucrados en un proyecto arquitectónico para un puente, ¿no? Entonces también en un puente tienen que pensar en que hay componentes que tienen que ser robustos, sobre todo las conexiones, por favor, ¿ya? Porque este tipo de cargas cíclicas hacen que fallen sobre todo conexiones. Ese perno que estamos colocando que tenga la longitud suficiente, ¿ya? Recuerdo un caso, a propósito de esto,
en algún momento me consultaron acerca de una situación similar a esta cobertura y de un proyecto arquitectónico, era un colegio en realidad. ¿Qué me consultaron? Resulta, pues, ustedes habrán visto estas canchas, pues, que están de moda, ¿no? Estas canchitas. No era una cancha precisamente, sino era un graderío, ¿ya? Y teníamos, pues, una cobertura. Era para un colegio, en realidad. ¿Listo? Entonces, acá decían, a ver, vamos a colocar entonces acá una cobertura metálica. ¿Listo? Entonces yo quiero, pues, un techo metálico, pues, ¿no? Que tenga un cierto diseño. Ya esa parte la plantean arquitectónicamente y estructuralmente se ve si es factible o no, o se plantea una alternativa, pues, ¿no? Entonces imaginemos que esa es la cobertura que se estaba planteando, ¿ya? Y ya hemos visto de que, pues, nuestras solicitaciones acá, las más importantes al menos, no va a ser el peso propio, ¿no? No va a haber mucho problema, sino esto presenta una gran área expuesta, y las áreas expuestas, pues, son sensibles a presiones, en este caso, presión del viento, ¿ya? Entonces ahí puede haber determinado escenario en el cual, pues, tengamos esto, ¿no? Y a su vez tengamos también subpresiones, de esta forma, inclusive succiones, tal vez, todo simultáneamente, ¿no? Sobre este tipo de estructura. Entonces, ustedes en una etapa de supervisión tienen que solicitar, pues, que si se ha realizado este tipo de cálculo, ¿ya? Sobre todo, ¿por qué? Porque van a tener un tipo de carga cíclica, ¿correcto? Van a tener idas, vueltas, idas, vueltas. Y estamos diciendo, ¿quién se va a dañar? Pues no es que se va a dañar esta parte de acá, ¿no? Eso sí, definitivamente tiene que diseñarse y tiene que estar bien, ¿no? Sino que se va a dañar la unión que tenga esta conexión entre el concreto y esta estructura metálica, ¿ya? Y si nosotros pensamos en que esto va a ser un ciclo de oscilación constante, idas, vueltas, por muchísimo tiempo, estamos diciendo muchísimo tiempo, que tal vez involucre, pues, el periodo de garantía de entrega de esta estructura, ¿no? Porque esto de acá puede que lo hayan entregado en una determinada fecha, y pues en esa fecha pasó un año y todo normal, y todo está bien, pasó 2 años, todo bien, pasó 3 años, todo bien, pero tienen un periodo de garantía de la estructura, pues, ¿no? De su edificación. Tienen que ser por lo menos 7 años, pues, ¿no? Salvo que la legislación haya cambiado, pero es el número que yo recuerdo. ¿Ya? Entonces, tal vez no han diseñado para eso, y recuerden que estas cargas son cíclicas, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, y también debido a condiciones ambientales, tal vez no hay una protección adecuada, de pronto nada más esto falla, pues. ¿Qué pasó si todo estaba bien? Pues no se consideró adecuadamente la carga cíclica que podía ocurrir acá. ¿Qué pasa? Debido a esto de acá, se ha sobreesforzado algún componente y se puede desprender. ¿Listo? Otra cosa que puede ocurrir es que esto de acá tiene que tener una determinada longitud, ¿ya? Y esa longitud a veces es insuficiente, ¿no? Traten de que eso sea generoso, ¿ya? Las longitudes de anclaje tienen que ser generosas. Y con pernos, pues no van a conseguir más barato y el más delgado. Les va a fallar y todo esto se va a perder, pues, ¿no? Y pasados 6 años los van a notificar diciendo que su estructura ha fallado y ustedes felices están en otro proyecto, ¿ya? O tal vez con otros problemas, ¿no? Entonces ahí es donde van a tener ese tipo de inconvenientes, ¿ya? Entonces tener en cuenta eso, que existe otro tipo de solicitación que tienen que también considerar. No se les está pidiendo diseñar, pero sí se les está pidiendo que verifiquen, que soliciten que se haya hecho esa verificación, ¿ya? Es una verificación rápida, es en realidad también se puede subsanar colocando dimensiones de elementos superiores a las diseñadas por cargas de gravedad. ¿Listo? Eso se puede hacer. ¿Ya? Otra forma también de establecerlo fácilmente es que frente a las cargas que tenemos acá, pues estas tensiones, porque ustedes ya saben que acá se va a producir tensión en los pernos, tensiones y compresiones, en realidad va a ser así, ¿no? Un juego de tensión, compresión, y en el otro caso también va a ser compresión, tensión. En realidad van a estar los pernos sujetos a esto, ¿no? Así, a esos ciclos, ¿ya? Entonces, oye,
tenemos que tomar en cuenta que estos pernos, ya, tenemos que tomar en cuenta que esos pernos de ahí, sujetos a estas cargas, ya, van a tomar pues como máximo un cierto valor, una carga P, seguramente. Tal vez acá una carga P sub 2 y acá una carga P sub 1, como máximo. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que dimensionen pues este perno considerando este valor, pues, ¿no? Eso se hace en realidad, pues, ¿no? Si yo tengo acá 100 toneladas, no es demasiado, 2 toneladas, digamos, 2 toneladas, y yo quiero que el perno sea capaz de soportar eso, ya yo tengo que proporcionar una sección que sea muy superior a eso, ¿ya? De tal forma que el esfuerzo que se produzca acá, ¿correcto? Esfuerzo, ojo, que se produzca acá, esté por debajo, de preferencia, del 80%, ¿ya? Si es posible menos, 50% del esfuerzo máximo debido este, a las cargas P1 pesos. ¿Correcto? Que esté por debajo de eso, o sea que su capacidad sea bastante más grande. ¿Ya? De esa forma van a poder garantizar también que esté todo bien. ¿Ok? Ustedes ya trabajan en términos de esfuerzos, ya hemos hecho algunos ejercicios en términos de esfuerzos. Entonces yo les podría plantear para su examen, por ejemplo, que dimensionen esto, ¿no? Si yo les doy alguna carga y les digo que la capacidad de la sección es tanto, entonces pueden ustedes establecer cuánto es la dimensión de esto, ¿no? De este elemento. Se puede, ustedes lo pueden hacer, tampoco es un cálculo muy grande, ¿no? Si desean lo realizamos acá, es también sencillo. Pero apliquemos eso, pero eso los voy a dejar para que ustedes lo concluyan, ¿ya? Imaginemos que la carga peso 1 sobre uno de los pernos es de 3 toneladas, ¿ya? 3 toneladas fuerza. ¿Ok? Consideremos que la capacidad del perno, ¿listo? Nos proporciona un valor de, ya vamos a considerarlo similar a los aceros convencionales, 4.200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado o 4.2 toneladas fuerza centímetro cuadrado. ¿Listo? Centímetro cuadrado. ¿Correcto? Entonces, yo les pido en primera instancia que me dimensionen, por favor, el área de este perno. Listo. ¿Cuánto sale eso, por favor? Es un cálculo rápido. ¿Qué operación tenemos que hacer? Ingeniero, ¿sería 1.4 centímetros cuadrados? ¿Qué operación has realizado? Una división entre fuerza y, y el otro, no me acuerdo. ¿Qué has dividido? ¿Qué con qué? ¿FY entre P1 o P1 entre FY? FY entre P1. Muy bien. Esto de acá representa esfuerzo. De eso ya hemos hablado. ¿Correcto? Si esto es esfuerzo, entonces yo tengo esfuerzo. Bueno, perdón. Yo tengo la definición de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo es igual a fuerza entre área, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy despejando nada más eso. Listo, entonces la fuerza está dada por P y el área es el área requerida, pues por el, por el perno. Entonces, simplemente pongo pues P1 entre FY. Una operación muy sencilla, ¿no? ¿Cuánto sale, me dijeron? 1 punto. ¿Sería FY sobre P1 o no? No, en realidad no. La fórmula es esta. Fuerza es igual a fuerza entre área.
Si yo quiero el área, va a ser fuerza entre esfuerzo. ¿Ya? Y noten también las unidades. Mm, Van a salir. ¿Ya? 0.714 sale, ingeniero. Ya, a ver, miren. P1, ¿qué unidad tiene? Toneladas, ¿no? 3 toneladas. Listo, vamos a anotarlo ahí. FY, ¿qué unidad tiene? 4.2 Centímetros toneladas. cuadrados sería. Ah, sí, está bien. Toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿correcto? Si hubiera sido al revés, les hubiera quedado medio rara la unidad, ¿no? Mm, Entonces, ¿acá qué les va a salir? vergüenza. 0.714 centímetros cuadrados. 314. Ya. Centímetros cuadrados. Listo. Y como habíamos dicho, ustedes van a colocar esta varilla, bueno, un perno de esta área. Por supuesto que no, ¿no? Este es el cálculo. Muy bien, está excelente. Pero tienen que elegir uno de tal forma que les proporcione pues algo más de seguridad. Ya pueden aplicar entre comillas un factor de seguridad. ¿Listo? Podemos considerar que este factor de seguridad puede ser el doble, puede ser 1.5 veces, ¿ya? En realidad eso depende del material muchas veces. Este material, el material acero, es muy confiable, ¿ya? Podríamos nosotros considerar esto. Sin embargo, a efectos de evitar, como estamos viendo, que esto va a estar sometido a cargas cíclicas, pues vamos a elegir una sección 1.5 veces mayor. Entonces vamos a elegir área requerida, ¿ya? Propuesta nada más. Vamos a plantearla a criterio nada más, como 1.5 veces el área calculada. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me va a salir esto? Ya no participo. Vale, vale. Mm, 1.071. Ya, 1.071, ya 1.1, ¿ya? Centímetros cuadrados. Entonces, de ahí simplemente agarraré, ¿qué cosa hago? No me fabrican, pues, los pernos de estas áreas, ¿no? Si son áreas, más bien son áreas estándar, ¿no? Hay áreas ¿qué decimos? Correspondientes a pernos de 1 pulgada, correspondientes a pernos de 5 octavos, correspondientes a pernos de diámetro de 7 octavos, correspondiente a pernos de diámetro de media pulgada, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente será, después de esto, elegir nada más en valores comerciales, ¿no? Elegir el perno comercial. ¿Listo? Elegir el perno que resulte comercialmente adecuado. ¿Listo? Elegir el perno. ¿Correcto? Eso es. ¿Listo? Ya saben entonces determinar esta otra, ese cálculo que acabamos de hacer. ¿Ya? Listo, continuamos entonces. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Ya, vamos más adelante. Listo, bueno, habíamos hablado de este tipo de solicitaciones, cargas cíclicas, habíamos hablado de temperatura. Acá, después de estar revisando los apuntes, y creo que revisamos mal el valor de la fórmula por ahí, ¿no? Eso de buscar en internet, ¿no? No recordaba bien la expresión, pero después estuve pensando y dije, esa no era, ¿no? La volví a revisar y pues acá había un error, ¿ya? Y el valor de esto en realidad es con L acá, L inicial. ¿Listo? La dimensión inicial. ¿Correcto? Entonces, bueno, tendremos que volver a hacer todo el cálculo, ¿correcto? Pero creo que al final podemos ser capaces de poder encontrar la variación. ¿Listo? Entonces acá tenemos que corregir acá las expresiones. La forma, el procedimiento está bien, sin embargo, acá debíamos incorporar el valor de la longitud inicial. ¿Ya? Ahí teníamos que poner ese valor. Como, bueno, para tener una respuesta correcta, ¿no? Acá en la primera expresión,
estábamos determinando el coeficiente y acá también teníamos que dividirlo entre la longitud inicial. ¿Listo? Ahí había un error, ¿ya? Y la unidad del coeficiente me va a salir simplemente el valor entre centímetros, entre grados centígrados. Ya, grados centígrados, así nada más. ¿Correcto? Listo. Entonces esto de acá probablemente esté errado. Ya, tenemos que verificar las dimensiones en realidad. Ya, vamos a colocar los valores correctos luego. Listo, en los apuntes yo ya les paso el valor correcto para no estar dilatando mucho esta parte. ¿Ya? Les voy a enviar estos apuntes y ya ahí a mano alzada, aunque sea, ya colocamos los valores correctos. ¿Ya? Listo, habíamos determinado también, fíjense, presiones también a nivel del suelo. Estábamos dimensionando cimentaciones, ¿ya? Habíamos visto esto. Y veíamos pues que en estos casos, estamos hablando de asentamientos, por ejemplo, si va a tener algún tipo de cedencia el suelo, bueno, porque tengamos una carga muy excesiva sobre este suelo. ¿Ya? Ya hemos hecho este cálculo también. Es posible que ustedes también ya lo hagan. ¿Ya? Bueno, ahí habíamos hablado de esos asentamientos, habíamos hablado de algunos casos también. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de esfuerzos hay que tomar en cuenta? Miren, sigo hablando de esfuerzos. Hay algunas tensiones, como se dice, o esfuerzos, también denominado, tensiones residuales, ¿ya? Provenientes del proceso de manufactura de estos elementos estructurales. Es decir, el acero en sí mismo, si es que está mal hecho, presenta defectos, ¿ok? Esto, por ejemplo, lo habremos visto en otras aleaciones, por ejemplo, en hierro, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Yo he visto casos, y ustedes también tal vez están más cercanos a eso. Por ejemplo, estas remodelaciones que realizan algunos lugares históricos, pues, ¿no? Algunas plazas, cerca de algunos monumentos, etcétera, y lo que buscan es restaurar o, digamos, colocar ciertos elementos que se presentaban originalmente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, acá cerca de donde vivo, había unas luminarias antiguamente, pues, ¿no? Hablamos de mucho tiempo atrás, ya, que con el tiempo se perdió y ya, y se hizo pues algún trabajo de restauración, podemos decirlo, no sé si es el término correcto, ustedes ya me corrigen, y se buscó pues restituir estas luminarias, pero obviamente ya no había el material que había en esa época, pues, ¿no? Entonces, resulta que las hicieron de hierro, pues, ¿no? O sea, no de acero, porque no estaba hecho así. Pues las hicieron de hierro, ya que colocaron pues las luminarias, todas bonitas, ¿no? No sé, pensemos en algo así, ¿no? Y por acá lo mismo. Ups, ya bueno, ahí. Ya, pensemos en algo así. Bueno, mi dibujo no quedó muy bien, ¿ya? Pensemos en algo así, ¿ok? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué estamos hablando de estas tensiones incorporadas? Porque también en el momento de elegir la solución, no pensemos solamente en que, bueno, alguien que lo haga y que lo haga de hierro, listo, perfecto. Sino que esa persona que va a hacer, o esa empresa, esa compañía que lo haga, pues utilice procedimientos correctos, porque los materiales, principalmente los metálicos, tienen este tipo de inconvenientes. Presentan algunos productos de su propia manufactura, algunos esfuerzos internos. En otras palabras, pasado un cierto tiempo, como hay esfuerzos internos acá en el material, solito o solita se daña. ¿Ya? Es como que durase poco, ¿no? Y de ahí le echan la culpa a otro agente, ¿no? Y lo que en realidad está pasando es que existen tensiones internas en este material, esfuerzos internos, ya producto de su manufactura. Es como decir, oye, nació esforzado, nació cansado, como se dice, ¿no? Ya, nació así este material. Y con el tiempo, pues eso se va acentuando, algún golpe, alguna perforación, algún agente externo, no sé, ya generaliza esto. Y eso es lo que pasó en
en esa restauración que les comento, ¿no? Oye, pasado un tiempo, se quebró esto, se rompió, se descolgó, utilizaron pernos de mala calidad, todo se cayó, al final acabó peor de lo que estaba antes, ¿no? Y acabó más feo, ¿ya? Y eso ocurre en algunos sitios. Entonces, no solamente nos quedemos, en el caso de ustedes, con que esto, pues, tiene que ponerse en las condiciones originales, es lo ideal, por supuesto, pero tienen que ver quién lo hace, ¿ya? No es que alguien sepa hacer eso y listo, entre comillas va a estar bien, pero pasa el tiempo, debido a estas tensiones residuales que están dentro del proceso de manufactura de esos componentes, principalmente metálicos, va a presentarse daño, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, del hierro, ¿no? ¿Listo? En el caso del hierro, o sea, no es acero, es hierro, o sea, fierro, ¿listo? Fierro fundido. Presenta ese tipo de cosas si es que se ha hecho mal, ¿ya? De igual forma, bueno, el hierro también es un material que no se comporta muy bien, ¿no? No es como el acero, o sea, estos materiales todos se pueden ensayar. En el caso del acero, han visto que tiene una curva de comportamiento de esta manera. Tiene una gran capacidad de deformación, ya hemos indicado. Esto, a ese comportamiento, esa gran capacidad de deformación se denomina, pues, ductilidad. Me parece que también ya lo hemos dicho, ¿ya? Esa capacidad de deformación. Entonces, es un material que se le considera dúctil. Al concreto se le considera frágil. También ya lo hemos indicado. En el caso del hierro, pues, esta curva de comportamiento será así, 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 y ahí queda, ¿no? O sea, es sumamente frágil. Frente a pocas cargas, ya, naturalmente así, se quiebra. No es como el acero. ¿Listo? Pese a que está compuesto de los mismos materiales, de los mismos compuestos, digamos, ¿no? Valga la redundancia, ¿ya? Sin embargo, en el caso del acero tiene por ahí algunas incorporaciones adicionales que mejoran bastante su comportamiento. El hierro, pues es muy frágil, ¿no? Tiene un determinado rango y después se quiebra. Por eso habrán visto puentes de hierro, puentes antiguos de hierro, ya no están presentes o tal vez están muy dañados o fuera de uso, ¿ya? Es diferente a un puente de acero, ¿no? ¿Ya? Los puentes de hierro estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿no? Principios se utilizaba eso. Ya las campanas, por ejemplo, estas de hierro también, pues son de hierro algunas de ellas, no son de acero. Pero seguramente es un hierro muy bueno, ¿no? Porque soporta golpeteos bastante altos. Bueno, movimientos sísmicos ya habíamos hablado, cargas dinámicas provenientes de impactos, explosiones, en realidad muchas fuentes, ¿ya? En el caso de cargas provenientes de, digamos, o más bien dicho, cargas que se generan producto de eventos sísmicos, podemos nosotros generar un cierto modelo para entender esto, ¿ya? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que esta es una edificación, pensemos que es un edificio de un solo nivel, ¿listo? Así, un solo nivel y acá arriba está pues toda la carga concentrada, todas las cargas de servicio que yo empleo acá. ¿Listo? Que yo tengo una carga. Muy bien. Entonces, cuando venga un evento sísmico, ¿cómo se va a comportar esto? Viene un evento sísmico que va a resultar en esto, pues un sacudón, ¿no? Oscilaciones en buena cuenta. Oscilaciones laterales y también verticales, ¿ya? Porque en todas las direcciones se presentan esta oscilación. Las más críticas suelen ser las laterales. Las estructuras no están, digamos, completamente diseñadas para soportar cargas laterales. Para tomar cargas verticales sí es parte de su naturaleza. Ya, entonces, con las cargas verticales no suele, entre comillas, no suele haber demasiado problema. Pero con cargas laterales sí, porque para eso no se diseñó una estructura, pues, al menos no de forma primigenia, ¿ya? Tiene que ser capaz de soportar, etcétera, pero no se considera pues que la estructura todo el tiempo va a estar sometida a cargas laterales, ¿no? Por eso es que solamente se ha diseñado para una carga lateral extraordinaria que puede ocurrir en algún momento en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a comportar esta estructura? Para entender un poco el comportamiento, se considera pues una masa concentrada, así como se está visualizando por acá, y cuando nosotros aplicamos algún tipo de carga oscilatoria, por ejemplo, en acá se está visualizando viento, ¿no?
pero puede ser un sismo, puede ser alguna otra situación. Entonces, ¿qué va a pasar con esta masa que representa el entrepiso, que está dado por esto de acá? Eso representa el entrepiso. Pues va a comenzar a oscilar, ¿ya? Es como tener un péndulo, pues, ¿no? Un péndulo invertido. Entonces va a comenzar a oscilar. O sea, a medida de que yo impongo movimiento en la base, y eso yo creo que sí se puede entender, digamos, yo acá muevo, por decir, un centímetro, y acá sigo oscilando un centímetro, ¿qué se percibirá arriba? Ese mismo centímetro. Oye, el desplazamiento abajo, si es de un centímetro, arriba será un centímetro también. La respuesta creo que es sencilla, ¿no? ¿Sí o no? A ver qué me dice. Pensando un poco, ¿no? Oye, si la estructura no es pues rígida completamente, tiene cierto nivel de flexibilidad. Si abajo el terreno se mueve un centímetro, comienza a oscilar a un centímetro, arriba se percibirá ese mismo centímetro. Se va amplificando mientras... Exacto. Y es un término correcto. Se amplifica el movimiento. ¿Ya? Eso es muy, muy correcto. ¿Listo? En otras palabras, a medida que yo voy teniendo mayor altura, hablando de una edificación, pues voy a tener una mayor amplificación de ese momento, de esa oscilación en todo caso. Voy a tener esa amplificación. Es decir, lo que abajo percibo como 1, dependiendo de la altura de la edificación, pues arriba será 5, 10, 15, 20 centímetros, muchos centímetros. Entonces, definitivamente va a ser mucho mayor que un centímetro. Ya, no podemos dar un número por ahora, pero definitivamente va a ser mucho mayor que un centímetro. Va a sufrir amplificaciones. Entonces, si tengo un edificio muy grande, ¿se va a mover o va a oscilar mucho? Sí, eso definitivamente. ¿Ya? Esa oscilación tiene que estar contemplada en su proyecto estructural, en su proyecto arquitectónico, digo, por supuesto. Pero ingeniero, ¿por qué tengo que yo considerar eso dentro de mi proyecto arquitectónico? Si bueno, ¿quién va a controlar esas oscilaciones? El estructural, ahí le pondrá pues columnas, esas cosas, ¿no? Para que le dé alguna solución. ¿Por qué decimos que sí tienen que considerarlo? Porque hay algunos componentes no estructurales que se ven afectados por la oscilación. Mencionamos, por ejemplo, hay un caso de edificios modernos inclusive, muy esbeltos. Por ejemplo, el reciente caso, hay que por ahí ratificar la información, pero yo tenía la información de que en el caso del Banco de la Nación, del edificio del Banco de la Nación en Lima, que está ubicado en la avenida Javier Prado, ya, es un edificio nuevo, tendrá pues unos cuantos años recién, no sé, exagerando 5 años me parece. Pues es un edificio esbelto, ¿ya? Es un edificio esbelto y ustedes habrán visto que ese edificio, bueno, tiene una fachada particular, ¿no? Es toda de vidrio, ¿ya? Entonces, tiene eso. Ahora, cuando presentamos cierto nivel de oscilación que puede provenir del viento o puede que provenga de un evento sísmico, ¿ya? Hay determinados componentes que son sensibles a eso. Es decir, oye, por ejemplo, vidrio, ¿no? Esas conexiones que tengan no sé, esos paneles de vidrio que se colocan en las fachadas, pues son a veces sensibles a estas oscilaciones. Se descuadran, se mueven, y finalmente pues se desprenden, ¿no? Entonces, en el caso de este edificio, de Javier Prado, se ha desprendido, pero creo que era producto de un evento sísmico, pero un temblor pequeño, ¿no? Se desprendió algún panel de vidrio y cayó, ¿no? Y dijeron, oye, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? Entonces, ya es parte inclusive del proyecto arquitectónico que ustedes contemplen, ¿no? O tal vez consideran una mampara muy grande, no sé. A veces hay ideas interesantes, ¿no? Tienen que considerar que algunas de esas soluciones, pues, van a tener que pensarlas tal vez en los primeros niveles, ¿no? En los últimos niveles resultará un poco más complicado, ¿no? O en todo caso, preguntar también por ellas, ¿no?
porque esas herramientas que se les está exponiendo ahora, me refiero a estos conocimientos, pues si bien es cierto, ustedes no los calculan, no establecen eso, pero sí tienen que pedir pues esa información, ¿no? Eso les van a decir, han verificado esto, se está verificando que las oscilaciones que se presentan o las deformaciones que se presentan en los niveles superiores no afecten a los componentes no estructurales, por ejemplo, esos paneles de vidrio, no sé, algún otro componente, ¿no? Y ya, porque les dirán, ¿no? ¿Ok? Entonces ocurre eso, ¿ya? Esta imagen de acá de la derecha, de este puente, es una imagen es representativa de un puente muy conocido en realidad. Es el puente Tacoma, ¿ya? Tacoma Narrow. ¿Listo? ¿Qué pasa con este puente? Pues dejó una lección a la ingeniería, digamos, ¿no? Pero que también es aplicable a otros campos, ¿ya? Y por supuesto ya hace concebir a los proyectos de forma diferente. ¿Listo? Tacoma Narrows. ¿Ya? Si lo he escrito mal, bueno, me lo hacen saber si es que lo buscan. ¿Qué pasó con este puente? Pues es un puente antiguo, ya no se tenía mucho conocimiento en esa época, pues producto de oscilaciones provenientes del viento, ya se produjo su colapso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este puente tenía una rigidez pobre. ¿Y a qué nos referimos rigidez pobre? A que este componente, a ver, vamos a resaltarla, otro color. Esta componente que es el tablero del puente, ¿ya? Era demasiado, pues, esbelta, era poco rígida, entonces tenía un defecto de rigidez, tenía baja rigidez. ¿Listo? ¿Y qué es rigidez? Porque tenemos que utilizar esos términos de manera correcta, ¿ya? ¿Qué es rigidez? Bueno, rigidez es aquella relación entre la fuerza y la deformación asociada a la fuerza. ¿Ok? Entonces, oye, ¿qué es la rigidez? Se simboliza generalmente con K. ¿Listo? Es aquella relación que asocia la fuerza con la deformación, producto de esa fuerza. ¿Listo? ¿Qué nos hace pensar esto? Oye, si decíamos que tiene baja rigidez este tablero, pues estamos diciendo que tiene una baja relación en este valor, ¿no? Es un valor bajo. Puede que el F sea muy pequeñito y el D sea muy grande. Eso va a generar valores de rigidez baja, ¿no? Digamos, oye, es un F pequeñito, voy a ponerlo con minúscula. Y es un D muy grande, voy a ponerlo en mayúscula, como para poder destacarlo. ¿Qué va a producir? A una rigidez baja. ¿Qué me está diciendo en buena cuenta? Recuerden que estos dos términos están asociados. Esta deformación está asociada a esta fuerza. Son dependientes, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? La deformación está asociada a la fuerza, o la fuerza está asociada a la deformación. Van en ambos caminos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que una pequeña fuerza genera una gran deformación. Y eso es una rigidez baja. ¿Ya? Eso es una rigidez baja. Que con un pequeño movimiento se produce una gran deformación. Por ejemplo, pensemos en un elemento con baja rigidez. A ver, todos tenemos, por ejemplo, un cuaderno en mano, ¿no? Oye, si yo, por ejemplo, quiero doblar el cuaderno, ¿ya? Yo agarro y simplemente, pues, lo flexiono y sencillo, ¿no? Es muy sencillo de doblar, ¿ya? En cualquiera de los planos. En uno de los planos, en el alargado o en el corto, en cualquiera de ellos, se puede deformar muy sencillamente. Entonces podemos decir que frente a una pequeña carga se ha presentado una gran deformación. Y eso lo que representa es una baja rigidez. ¿Listo? Y eso puede generar problemas, pues, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, elementos muy esbeltos, puede ser un edificio, puede ser una losa, puede ser un panel, puede ser una cobertura, hay muchas posibilidades. Si tenemos elementos que presentan una gran deformación frente a una pequeña aplicación de carga, pues ojo, mucho ojo, ¿ya? Con ese tipo de elementos, porque tiene baja rigidez. Y esos elementos de baja rigidez son particularmente sensibles a solicitaciones oscilatorias, como un viento, por ejemplo.
¿ya? Un viento o algo oscilatorio, ¿correcto? Puede ser un sismo también, ¿listo? Entonces ahí tenemos sensibilidad frente a esas necesidades, ¿correcto? Ya hemos incorporado entonces dentro de su vocabulario otro término, rigidez, entendiendo esta como la relación entre la fuerza y la deformación asociada a la fuerza. ¿Listo? Ya hemos entendido qué cosa es tener una rigidez baja, es decir, tener grandes deformaciones frente a una pequeña fuerza, ¿correcto? Si nosotros pensamos, por otro lado, a ver, si nosotros pensamos en dos muros, ¿ok? Pensemos en un muro de albañilería nada más, ¿listo? Pensemos en que un muro tiene un aparejo de cabeza, ¿listo? Un aparejo de cabeza, versus un muro que tiene un aparejo de soga, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Ahí uno tiene una sección más, ¿qué decimos? No sé, más reducida que el otro, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Ok, tenemos secciones reducidas, ¿ya? Tengo un muro de albañilería, tiene un aparejo de soga. Ingeniero, tiene de cabeza, disculpe, ¿sí? no logro escucharle bien en cierta manera. Bueno, no tengo la... No sé si podría aumentar el volumen o A ver, quitar su voz. Sí, ya, por favor. listo. Ok, bueno, estábamos indicando, voy a acercarme un poco más porque sí me he alejado un poco de la computadora. A ver, les decía que estábamos revisando estábamos comparando dos muros, ¿no? Un muro que tiene un aparejo de cabeza, ¿ya? Y otro que tiene un aparejo de soga. Esto es de cabeza y esto es de soga. Ok, entonces diremos, si estos muros poseen cierta responsabilidad frente a cargas laterales, es decir, que sean capaces de tomar esta carga lateral, ¿cuál de los dos muros se deformará más frente a la misma carga? Digamos que son 10 toneladas. 10 toneladas de fuerza. ¿Cuál de los muros se va a deformar más? El de soga. El de soga, ¿correcto? ¿Y por qué razón? Eso es hasta intuitivo, Porque ¿no? su sección es menor. La sección es menor, correcto. La sección es menor. El Menor. material es el mismo, correcto. A ver, ¿qué más? Disculpen. ¿Escuchaba algo más? Ah, sí, estaba queriendo participar. Solo, o sea, menor rigidez también va a tener ese lado de soga. Exacto. Entonces ya tenemos que meternos con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que este muro de soga va a presentar frente a la misma carga una mayor deformación que el otro muro, yo voy a decir en buena cuenta que este muro de soga presenta una rigidez pues menor que el otro muro, por supuesto. Que este presenta una rigidez mayor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque frente a la misma carga, es un mismo material, va a producir una menor deformación. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué solemos buscar los ingenieros estructurales? Pues buscar pequeñas deformaciones. ¿Ya? ¿Por qué preferimos algunos elementos muy robustos? Porque sabemos de que estos van a generar pequeñas deformaciones, ¿correcto? Y por consecuencia, menor daño, ¿ya? Frente a cargas laterales, por ejemplo, de un sismo, no sé. ¿De acuerdo? Porque algunos dirán, ingeniero, yo conozco una iglesia que es de 1500 y algo, 1400 y tantos. Yo he escuchado que ha ocurrido un sismo y esa iglesia está igual, ¿no? Está intacta. ¿Por qué? Hablándolo técnicamente o estableciendo incorporando algunos términos técnicos, podemos decir que esos muros que se utilizaban, que son de mampostería de piedra, pues tenían una gran rigidez o poseen una gran rigidez lateral, porque eso es lateral, ¿correcto? Es decir, tienen una gran capacidad
de soportar deformaciones. En otras palabras, toman gran cantidad de fuerza y producen pequeña deformación. Eso es también gran rigidez. Entonces, esos muros de mampostería de piedra que vemos en algunas iglesias, pues soportan bastante bien. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad para soportar cargas laterales y ofrecen una pequeña deformación asociada. ¿Por qué las edificaciones de adobe antiguas? Algunas de ellas están todavía vigentes, están en pie, pese a que han podido soportar algún evento sísmico. Pues porque sus secciones son bastante generosas y la cantidad también de carga que tiene por encima no es muy grande, porque solían ser de 2 pisos, exagerando 3, ¿no? Y esas edificaciones pues no tienen una gran demanda, ¿no? Tienen una gran sección, pese a que el material es muy malo, ¿no? El adobe en sí mismo no es un material competente o muy competente. Tiene limitaciones o grandes limitaciones, pero que los compensa con una gran sección. ¿Ya? Entonces, también podemos explicar esa capacidad de ese tipo de estructuras con en términos de la rigidez, ¿no? Okay. Bueno, a ver, vamos a continuar con la presentación. A ver, estábamos por acá. Listo. Listo, entonces ya hemos entendido varios otros términos, ¿no? Acá, bueno, vemos una solución frente a alguna necesidad en este otro caso, ¿ya? Vemos acá un puente y vemos un entramado, y vemos pues algunos elementos, parece madera, ¿no? Pero son perfiles metálicos, en cuenta, y vemos cómo están estos estructurados, están organizados para poder tomar un determinado tipo de carga. Y ya estamos conscientes de qué tipos de cargas pueden tomar, ¿no? Cargas verticales, cargas cíclicas, productos del paso de los vehículos, cargas de viento, cargas de sismo. Si son metales, son muy sensibles al cambio de temperatura, entonces un gradiente de temperatura va a afectarlos de forma importante. ¿Listo? ¿Qué más podemos mencionar acá? Bueno, esas creo que serían las cargas principales que va a ser tomada. Y fíjense en la organización que tiene esto, pues, ¿no? La solución que plantea es a partir de algunos elementos longitudinales o que tienen una gran longitud, pero pequeña sección. Entonces, no es que sean elementos masivos, ¿no? Entonces, esto es un tipo de estructura también. Es decir, estas son estructuras denominadas reticuladas o entramadas, pues, ¿no? Porque tiene retículas o tiene algunos elementos tipo barra ensamblados entre sí y que pues cumplen una función determinada. En una edificación también tenemos ese tipo de soluciones, ¿no? Acá vemos pues una estructura conformada por elementos tipo barra, es decir, vigas, columnas, algunas diagonales, algunos arriostres, etc. Son estructuras que podemos mencionarlas, bueno, algunos ya conocerán el término, se les denomina pues aporticadas porque están conformadas por elementos tipo barra. ¿Ya? Tenemos eso. Es decir, oye, son elementos que tienen pues una gran longitud y una pequeña sección y están ensamblados de tal forma que cumplen un propósito, ¿no? ¿Listo? Ok, hay tanto estructuras metálicas como estructuras de concreto con este tipo de sistema, de solución, ¿ya? En relación a lo que establece nuestra norma, esto es lo que está en la norma peruana E030, ¿ya? Que es la norma de diseño sismo resistente. Nos habla, fíjense, acerca de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta para tener una edificación sismo resistente, ¿ya? Que puede contravenir lo que ustedes a veces desean en una edificación. Pero estas son algunas recomendaciones pues, que se tienen que considerar si queremos que una estructura sea sismo resistente. ¿Listo? Entonces nos habla, ¿ya? Hablando de sistemas estructurales, que debe tomarse en cuenta la importancia de los siguientes aspectos. Dice, simetría en una estructura. Algo que tal vez a ustedes no les gusta, pues, ¿no? Yo entiendo. ¿Ya? Tanto en la distribución de masas como en, ya conocemos este término, rigideces. Entonces, que tengamos no un peso
muy grande en alguno de los niveles, no un peso muy bajo en otro de los niveles, y que tengamos una rigidez apropiada para una determinada demanda de carga. ¿Listo? Simétrico, no solamente geométricamente, sino principalmente en masas y en rigideces. ¿Por qué? No estamos pidiéndoles a ustedes como arquitectos, pues que nos den cajas, ¿no? Porque eso nos gusta a los ingenieros, cajones, ¿no? ¿Por qué? Porque es simétrico, pues, ¿no? Y geométricamente, sí, pues es un cajón. Ya eso nos gusta porque nos simplifica mucho la tarea y se va a comportar bien. La verdad es que este tipo de estructuras frente a sismos se comporta muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una distribución uniforme. ¿Ok? Más que una distribución geométrica, a nosotros como ingenieros estructurales en sí, nos interesa que no haya una concentración, digamos, de masa o de rigidez en algún punto en particular. Por ejemplo, ¿no? Para darles una idea y para decir que estamos en una buena concepción. Podríamos tener una edificación, pues, con cosas extrañas, ¿no? Tal vez algún componente arquitectónico que podría resultar atractivo para ustedes, ¿ya? Que desde un punto de vista estructural tal vez no sea lo más recomendable, ¿no? Pero todo puede evaluarse y verse, pues, si es que funciona o no, ¿no? Pensemos en esto, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, esto no lo van a desear, pues, los ingenieros, ¿no? En realidad sí, no se desea esto, ¿ya? No se desea. Pero sobre todo nos preocupa a nosotros la distribución de masa y de rigidez. ¿Qué quiere decir? Ya hemos visto, por ejemplo, los muros y la rigidez que estos ofrecen. Por ejemplo, si yo tengo una distribución uniforme de rigidez, vamos a pensar en algo así, a ver. Yo tengo un muro por acá. Ok. Tengo otro muro por acá. Listo. Puedo tener esta situación. ¿Correcto? Podría yo tener un muro por acá. ¿De acuerdo? Tal vez así, ¿no? Tal vez algún componente por acá adicionalmente. Por acá algún otro componente. Si bien es cierto, no es una simetría perfecta, pero se está aproximando pues a algo, ¿no? Oye, ¿quién ofrece resistencia a la carga lateral? ¿Quién se opone a esas cargas laterales que hemos conversado? Pues algunos elementos estructurales, algunos componentes, por ejemplo, muros, columnas. Ellos son los que ofrecen ese soporte a cargas laterales que pueden provenir de un evento sísmico, ¿no? Oye, ¿yo acá tengo cierta simetría en cuanto a la rigidez? Sí. Pese a que mi planta tenga pues algunos componentes que tal vez los puedo solucionar con algunos elementos metálicos, ¿no? Oye, ya no voy a ofrecer una gran rigidez acá, pero para poder darle una salida a esto, le pongo pues algunos componentes metálicos, ¿no? ¿Correcto? Y los dejo suspendidos nada más, como si fuesen volados, ¿ya? Como si fuesen volados tal vez. De todas formas se tiene que evaluar, ¿no? Porque tampoco estoy diciendo de que todo se puede hacer, ¿no? Pero sobre todo lo que nos preocupa a nosotros los ingenieros estructurales es que se cumpla esa distribución de rigidez como la que hemos visto ahí adentro. Oye, ¿es un cuadrado? Sí, está todo bien. ¿Se caerá, colapsará esta edificación? Probablemente no. Puede que sufra bastante daño estos componentes, estos volados, no sé cómo decirlo. Sí, es bastante probable. Un gran daño, sí. Pero la estructura como conjunto, dada su distribución adecuada de rigidez, tiende a comportarse muy bien. Y eso es bueno, ¿ya? O sea, puede darse formas, pues, extrañas y conservarse aún así la rigidez. Esto es una distribución de columnas adecuada, etcétera, o de muros, no sé. ¿Listo? Y de masas igual. Sería algo fatal que yo, por ejemplo, considere que hay una gran cantidad de peso solamente en esta zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí voy a poner una piscina, no sé. Algo voy a colocar. Y en todos los pisos piscina y lo demás un patio. Pues tengo concentración de masa en una de las esquinas. Eso es indeseable desde un punto de vista de ingeniería sismorresistente, digamos. ¿Ya? Entonces lo que deseamos es que eso esté distribuido uniformemente. ¿Listo? Eso es una de las premisas. Peso mínimo, bueno, en pisos altos sobre todo,
Es otro aspecto que también se considera. ¿Ya? Selección y uso de materiales de construcción, bueno, acero concreto lo que deseemos. Resistencia adecuada. Fíjense la preocupación del aspecto sísmico, ¿no? Cargas laterales, ¿ya? Ya lo hemos hablado en bastantes sesiones. Nos preocupa bastante las cargas laterales porque para eso, o sea, no es su condición normal de servicio de una edificación. Es una carga extraordinaria. Entonces, nos preocupa mucho a los ingenieros estructurales eso. ¿Ya? No la carga vertical, no si el maestro pues está haciendo 20 pisos cuando debía hacer solamente 5, ¿no? Estoy exagerando, claro. No nos preocupa eso mucho, ¿no? ¿Ya? Más nos preocupan las cargas laterales. Continuidad estructural, algo que también tal vez no es muy agradable a ustedes. Esto lo estamos viendo en planta, pero en elevación, lo que nos gusta a nosotros como ingenieros es que todo sea recto también. Nuevamente algo que entra en conflicto con ustedes, pues, ¿no? Nos interesa esto, ¿no? Y que haya continuidad. Si esto es una columna, que vaya desde el piso hasta el techo, desde el último nivel. Así corrido todo. Ingeniero, pero qué feo, porque yo podría ponerle pues un componente, ¿no? Por ahí algunas escaleras, no sé, una especie de algún acabado interesante. Se puede plantear cosas así, ¿no? ¿Ya? Pero podemos hacerlo en armonía, pues. Se puede plantear tal vez una solución diferente, algún elemento metálico, algo que no genere una distorsión muy grande, ¿no? Es cuestión de organizarse nada más, de ponerse un poco de acuerdo. ¿Listo? Pero eso es lo que preferimos, ¿ya? Si no lo utilizamos, va a generar problemas, definitivamente. Se generan problemas. ¿Son problemas insalvables? Tampoco decimos eso. Porque son problemas que algunos de los casos sí son situaciones problemáticas, pero que no necesariamente son insalvables. ¿Ya? Podemos plantear eso, pero tal vez limitar el uso, tal vez colocar alguna sección más gruesa, no sé, más competente. Y de todas formas sí va a ser un poco más cara porque va a demandar mayores elementos, bueno, elementos un poco más robustos en algunas zonas. ¿Listo? Ductilidad, algo que ya hemos visto en el comportamiento del acero. Ya dijimos que el acero es un material dúctil por sí mismo. ¿Por qué? Porque presenta una gran capacidad gran capacidad de deformación, ¿ya? Y acá nos define un poco eso, entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico. Eso es correcto. ¿Por qué? Cuando nosotros veíamos la curva de comportamiento del acero, veíamos pues esta curva, ¿no? ¿Listo? ¿Y qué veíamos? Analizábamos que ductilidad estaba dado de acá para allá. ¿Por qué? Porque hasta este punto de acá, hasta esta región de acá, decimos que estamos en un rango elástico lineal. Esto de acá es un rango que lo vamos a denominar elástico lineal. Lineal, ¿por qué? Porque es una línea, pues ahí lo estamos viendo. ¿Ya? Elástico, ¿por qué? Porque si estamos en esa región, y ahí sometemos al acero a una carga, termina la carga, el material que va a hacer va a regresar a su estado original, no se va a deformar, eso es lo que ocurre, ¿ya? Es decir, no va a tener deformación permanente. Es decir, es como que, bueno, me subo a un, no sé, entrepiso, un entramado, un techo, y me bajo y todo regresa a su estado original, ¿no? Más bien, he superado ese rango elástico lineal, si es que yo he incursionado o entrado en este rango. ¿Qué quiere decir? Oye, me subí a un techo, a algún lugar, pues me bajé y de pronto me doy cuenta de que la estructura se deformó y se quedó ahí deformada. Como piensen un poco en una calamina, digamos, ¿no? Estas planchas de calamina, oye, las pisamos, rápidamente se deforma. Entonces, rápidamente incursión en este rango no lineal, ¿ya? Inelástico no lineal, porque no está regresando a su estado original. Pero la calamina o ese elemento metálico, oye, yo la piso, la chanco, la golpeo y sigue, ¿no? Sigue aguantando. Tiene una capacidad también de deformación relativamente importante. Ya, en otras palabras, tiene cierto nivel de ductilidad. ¿Ya? Listo. Después, ¿qué otro aspecto tenemos que tomar en cuenta? Deformación lateral limitada, eso también. ¿Ok? Y ya hemos visto que de qué manera limitamos la deformación, incorporando más rigidez, por ejemplo. ¿Ya? Esto, por ejemplo, estaría asociado a la incorporación de mayor rigidez.
Y por eso es que entra en conflicto a veces con los de ustedes, ¿no? Mayor rigidez, ¿qué es? Un muro más grueso, una columna más robusta. Eso es mayor rigidez. Ya hemos visto que no todo es insalvable, ¿no? Hay cosas que sí podemos manejar, ¿no? Mayor rigidez, ¿ya? Nos dice inclusión de líneas sucesivas de resistencia, redundancia estructural. Por ejemplo, ¿no? Preferimos nosotros que algún elemento estructural esté amarrado, pero por todo lado. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, algo que no deseamos mucho, ¿ya? Voladizos, ¿no? Por ejemplo, un voladizo, ¿no? Porque no tiene mucha redundancia. ¿A qué nos referimos redundancia? Oye, si es que las cargas que se presentan en este voladizo, es decir, el peso que se presenta acá, es muy grande, ¿qué va a ocasionar? Daño en el voladizo. Este voladizo se va a dañar en esta zona. ¿Ok? Se va a dañar en esa zona. Y va a continuar dañándose porque no hay nadie más que soporte eso. Y ese es un problema, pues. ¿Ya? Entonces, hay algunos componentes de una estructura de una edificación que se dañan y no tienen quien más ayude en esa solución. ¿Ok? ¿Qué preferimos nosotros? Pues preferimos elementos redundantes, que estén todos amarrados. Y generalmente se da, pero hay que reiterarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una losa, digamos, tengo una losa, acá vamos a visualizarla en planta. Pensemos que estas líneas de azul representan las vigas, ¿listo? En las dos direcciones. Y pensemos, pues, oye, ¿qué cosa va a ocurrir acá? Si se daña, por ejemplo, esta viga de acá, ¿qué va a pasar? Oye, todavía voy a tener, digamos, alguna salida para el soporte de cargas de esta losa. ¿Proveniente de dónde? Probablemente proveniente de las viguetas que yo tenga acá. Muchos elementos, muchas viguetas de losas aligeradas, por ejemplo, que pueden todavía tomar la carga. Entonces, eso es un tipo de redundancia, ¿ya? Oye, si un elemento se daña, tiene que haber algún otro que tome, pues, esa carga. Tal vez no lo va a tomar de forma ideal, pues, ¿no? No va a ser al 100%, pero al menos nos va a dar tiempo para poder, tal vez, intervenir, ¿no? Tal vez hacer alguna reparación, no sé, ¿no? O en buena cuenta, si es que fuese una situación crítica como un sismo, pues nos da tiempo para evacuar, ¿no? Porque hay algunos elementos que van a trabajar mientras se van produciendo el daño en algunos otros, ¿no? Ok, consideración de las condiciones locales. Se refiere al sitio, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una edificación cerca al lago, acá en la ciudad de Puno, o si la hago, pues, no sé, en una zona rocosa, o lo hago en un terreno arenoso, no sé, va a influir mucho en el tipo de oscilación que yo voy a tener si estoy hablando de sismo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una edificación ubicada en roca, pues esa edificación se va a comportar mejor porque va a tener menor carga que una edificación ubicada en arena, por ejemplo. Se va a comportar mejor esa edificación de arena, también la ubicada en arena, mejor que una edificación que está ubicada en arcillas, ¿ya? O en algún terreno muy blando, o en arenas sueltas. Entonces, ahí hay algunas consideraciones. Bueno, buena práctica constructiva y supervisión, algo básico, ¿no? Que se tiene que considerar también en todo proyecto. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí tenemos algunos aspectos a ser tomados en cuenta. No, lo ideal es que sean tomados al 100%, pero eso es algo ideal, pues, ¿no? Yo sé que en sus proyectos, pues, muchas veces entran en conflicto con esto, ¿no? Entonces, tratar de que desde el principio su proyecto esté un poco pensado en evitar algunas condiciones que no favorecen, digamos, un buen comportamiento de una edificación, ¿ya? Hablamos ahora acerca de algún tipo de edificación que está prohibida de tener algún tipo de irregularidad, porque estas cosas de concentración de masa por un extremo, concentración de las rigideces por otro lado, no sé, alguna concentración del peso en un determinado nivel, representan irregularidades en una edificación. Entonces, hay ciertas edificaciones
que por su naturaleza no se permite ningún tipo de irregularidad. Ninguno. Así tal cual. Ninguno. Por ejemplo, ¿cuáles? Hospitales, ¿ya? Colegios. No se permite ningún tipo de irregularidad. Entonces, en esos casos, sí, pues lamentablemente está dado en la norma, van a tener que diseñar cajoncitos, pues, ¿no? ¿Podrán colocar algún componente no estructural? Sí, por supuesto, ahí como hemos visto acá, ¿no? En esa figura de esa planta con algunos elementos que tal vez pueden resultar estéticos, ¿no? Pero los limita bastante, ¿ya? ¿Qué se piensa primero en edificaciones de tipo hospitalario o escolar o universitario inclusive, más en el comportamiento estructural? ¿Listo? Por eso es que hay secciones así bien robustas, pues, ¿no? Pero no limita tampoco, ¿no? Por ahí siempre se le puede dar alguna salida, alguna solución. Ok. Algunas consideraciones generales que también indica la norma de 030. Ya nos dice, por ejemplo, toda edificación en cada una de sus partes serán diseñadas y construidas para resistir las solicitaciones sísmicas. Entonces, ¿cuáles son las solicitaciones sísmicas? ¿Dónde se están produciendo estas solicitaciones? Ya sabemos que en costa son mayores que en la sierra, y estas a su vez mayores que en la selva alta, y estas a su vez mayores que en la selva baja. ¿En qué zonas? Pues se puede construir prácticamente con un amplio criterio, digamos, arquitectónico, por decirlo de alguna forma, en las zonas donde tenemos menor demanda sísmica, ¿ya? Por eso es que hay ciertos lugares del mundo donde se construyen cosas bien irregulares, ¿no? Hay edificios torcidos, edificios giratorios, no sé, con unas irregularidades bastante grandes. Por ejemplo, ¿no? En Brasil se construyen de esa forma. Brasil, pues, no se preocupa de sismos. En Brasil pueden hacer en realidad muchísimas obras así arquitectónicamente elegantes, digamos, ¿ya? Pero estamos un poco limitados en la zona que está propensa a eventos sísmicos. Listo. También dice, en esta parte deberá considerarse el posible efecto de los tabiques, ya, tabiques, parapetos y otros elementos adosados que puedan interferir con el comportamiento de la estructura. Nos referimos, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una estructura considerada una edificación conformada por elementos tipo marco, es decir, elementos tipo barra, columnas y vigas, nosotros generalmente, pues, en pro de tal vez hacer alguna división, incorporamos algún muro. Entonces, por acá puede haber alguna interacción indeseable entre el muro y el elemento estructural que tenemos por ahí. Entonces hay que ver ese posible efecto, ¿ya? Evaluar eso. Y de preferencia, en edificaciones formales, conformadas por elementos tipo barra, se evita ese efecto. ¿Cómo se aísla ese muro de la estructura principal? Por eso es que algunas veces ven juntas de aislamiento sísmico. Bueno, acá algo de la presentación de los proyectos, eso lo van a leer y bueno, probablemente algo les pregunte de esto, ¿ya? Eso lo chequeo. Ahí están las regiones sísmicas, por favor recordar esto, son 4 regiones sísmicas, tenemos la costa, la sierra y la selva, ¿no? La región 1, ¿qué regiones sísmicas tiene? Es zona 2 y zona 3, esas son las regiones que caracterizan, ¿ya? Los eventos sísmicos, sí, fíjense que Oyepuno, Juliaca, si es que estamos pensando en ello, están por acá, pues. Y otros lugares, bueno, asociados a ello también. ¿Listo? Y esta parte, por favor, para su examen, quisiera que recuerden esto, ¿ya? Los sistemas estructurales de concreto armado son pórticos, muros estructurales, dual, y edificaciones de muros de utilidad limitada. Explicaremos más en adelante algunos detalles. Tenemos sistemas estructurales de acero, conformada por pórticos especiales resistentes a momentos, pórticos intermedios, pórticos ordinarios, pórticos especiales, pórticos ordinarios también, en realidad son especiales y ordinarios, pero concéntricamente arrastrados o simplemente especiales resistentes a momento, ¿ya? También tenemos sistemas estructurales de albañilería, de madera y de tierra, ¿ok?
Son, por favor, 5 sistemas estructurales, ¿ya? Y tienen sus subdivisiones. Explicaremos más en detalle la próxima sesión, digamos. Bueno, después del examen, por supuesto. Pero su examen va a venir hasta esta parte. ¿Listo? Entiendo que ya es hora. Tal vez tienen otra clase. ¿Tienen tal vez alguna consulta, alguna inquietud hasta este momento? Ingeniero, para el examen solo vamos a ¿no? A nombrarlos o. Sí, sí. Ay, Sí. ya, Esta bueno, parte gracias. sí. ¿Ya? Correcto. Listo. En su examen mucho concepto, ¿ya? Por ahí cálculos. Han visto las filosofías de diseño, dimensionar algún elemento, ¿no? Verificar si alguno cumple o no cumple. Eso también les vamos a tomar en cuenta para el examen, ¿ya? Listo, señores y señoritas. Gracias por su asistencia y nos estaremos viendo, pues, el día de mañana. Mañana, digo, la próxima semana. Estoy pensando en otra cosa. Gracias. Buenas tardes. Cuídense. Hasta la próxima semana, ingeniero. Ya, cuídense. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Cuídense.